Bienvenidos a la presentación de Solarius PV BIM, el software para el dimensionamiento de instalaciones fotovoltaicas conectadas a la red eléctrica con la posibilidad de incorporar un sistema de almacenamiento. Al abrir Solarius, podremos realizar una instalación monofásica en baja tensión y trifásica en baja y media tensión. Al crear un nuevo documento, determinamos los datos del cliente y del técnico de manera puntual. O arrastrando y soltando la información de proyectos pasados. En la pestaña Irradiación, podremos seleccionar la localidad de referencia en el archivo programa y obtener los datos generales de irradiación mediante la base de datos Meteonorm. O también podremos crear una nueva localidad en el archivo usuario para seleccionar las coordenadas con ayuda de Google Maps. Luego, elegimos la base de datos que queremos utilizar para calcular automáticamente los datos de irradiación de dicho punto. Podremos elegir entre PBGIS para África, Asia y Europa, o Meteonorm para todo el mundo. En la pestaña Sombreado tendremos la posibilidad de calcular o añadir manualmente el coeficiente de sombreado si lo conocemos. Para calcular el coeficiente de sombreado es necesario realizar el levantamiento fotográfico, en donde el técnico tendrá que ubicarse a espaldas de donde estará la instalación fotovoltaica y realizar una fotografía panorámica o varias fotos de izquierda a derecha. Dichas fotos podrán ser ensambladas de 3 en 3 en el ambiente de composición de fotos. Al confirmar, no queda más que adaptar el diagrama a nuestro entorno, posicionando los ejes verticales que corresponden a los puntos cardinales y también los ejes horizontales que corresponden a una altura angular. La altura angular la puede medir el técnico en el lugar de posicionamiento con ayuda de un clinómetro, tomando cualquier punto de referencia en su entorno. Podremos visualizar el transcurso del Sol en cualquier época del año y analizar el rendimiento que tendrá la instalación. Pero antes de eso, es necesario indicarle al programa los 3 tipos de obstáculos lejanos que presenta nuestro entorno, como por ejemplo las montañas, que se determinan delimitando los puntos en la foto. Obtendremos también los valores en azimut y en altura angular de los puntos. Obstáculos sólidos. Con un rectángulo de selección, indicamos el posicionamiento de edificios, postes, volúmenes fijos, entre otras cosas. Por último, determinamos el volumen de vegetación, indicando también la sombra estacional de cada grupo. A este punto podremos visualizar el transcurso del Sol y analizar cuál es la disposición de los módulos que más nos conviene utilizar según su rendimiento. En la pestaña Reflectancia, indicamos el coeficiente de albedo. Al abrir el editor BIM tendremos un menú de elementos paramétricos que nos permitirán dimensionar la instalación fotovoltaica, como por ejemplo el campo fotovoltaico, el generador fotovoltaico y los cuadros de campo. Además, tendremos a disposición elementos como la superficie inclinada, el bloque 3D
la volumetría o el archivo IFC para representar nuestra edificación. De igual manera tendremos las herramientas 2D que nos permitirán importar plantas, CAD, archivos de XF o DWG, líneas, polilíneas e imágenes como aquellas tomadas desde Google Maps para tenerlas como referencia. Imaginemos que no tenemos ningún archivo de referencia. Podremos empezar a diseñar en la planimetría con nuestro objeto superficie inclinada, insertando las medidas desde el teclado. Dicha acción abrirá un editor que nos permitirá visualizar una vista en planta y una en 3D. Aquí podremos insertar una superficie e indicarle la tipología de plano, que puede ser horizontal, con una línea de pendencia o con inclinación a 3 puntos. Al seleccionar la línea de pendencia en planta, tendremos que posicionar nuestros puntos 1 y 2. E insertar el porcentaje de inclinación. Si el técnico tiene el valor de la inclinación de la cubierta en grados, tendrá que aplicar la fórmula que vemos en pantalla, que nos permitirá obtener el valor en porcentaje. Cerramos nuestra superficie fácilmente con una superficie vertical, aplicándola en planta y ajustándola rápidamente en el 3D. Al salir del editor, tendremos nuestro faldón, que podremos editar en cualquier momento, añadiendo también materiales HD desde la librería de objetos BIM general para su presentación. Una vez hecho esto, seleccionamos la entidad campo fotovoltaico y seleccionamos también la superficie de interés. Se abrirá un editor en donde indicaremos efectivamente cuál es la superficie donde situaremos los módulos fotovoltaicos, utilizando también las herramientas del editor, que sería la línea en arco o también el offset, por ejemplo. Al salir del editor y al seleccionar el campo fotovoltaico, podremos acceder al diseño asistido de los módulos. En el primer paso, decidiremos si los módulos serán coplanares o no a la superficie. Si no serán coplanares a la superficie, es decir, no seguirán la pendencia de la cubierta, podremos decidir el azimut y la inclinación en tilt que tendrán nuestros módulos, ya sea de manera manual que seleccionándolo desde el listado que nos ofrece el programa, calculando automáticamente la irradiación anual y el rendimiento que obtendremos con dicha disposición. Si los módulos serán coplanares a la superficie, es decir, que seguirán la pendencia de la cubierta, el programa toma automáticamente los datos en azimut y en tilt de nuestro faldón, y podremos elegir si la estructura del soporte será fija, móvil a un eje horizontal, móvil a un eje vertical o móvil a 2 ejes. En el segundo paso, elegimos el módulo que queremos utilizar para nuestro proyecto. Aquí el programa presentará todos los módulos de la base de datos y podremos decidir qué criterio de proyecto utilizar. Si crear una instalación según una potencia o energía anual específica o según una potencia o energía anual máxima. Podremos definir la distancia entre las líneas de módulos de manera manual o de manera automática. De manera automática, el programa calcula la distancia que deben tener las líneas de módulos para que las sombras de unos no coincidan con los otros. Además, determinamos la distancia entre módulos, entre bordes, su disposición, si horizontal o vertical, qué librería interrogar, si toda la librería, digamos toda la base de datos, o la del archivo programa, el archivo usuario o el archivo documento. Y también determinamos el Balance of System, que sería el valor en porcentaje de las pérdidas de rendimiento que podrían tener nuestros módulos según distintos factores. Dichos valores son editables, salvables por defecto y reconfigurables. Para seleccionar el módulo que queremos utilizar, podremos realizar distintos filtros, como indicando directamente la potencia de interés,
o arrastrando las columnas a la barra superior y así agrupar los módulos según tipología y potencia, por ejemplo. En vista de que nuestro criterio de proyecto actual es según una potencia máxima, al seleccionar un módulo, el programa calculará cuántos módulos de este tipo entran en la superficie seleccionada, obteniendo la potencia y la energía total anual máxima por módulo en función de nuestra superficie, que quiere decir que toma en cuenta el espacio que tenemos a disposición. Por otro lado, si diseñamos según una potencia o energía anual específica, al hacer clic en calcular y al seleccionar nuestro módulo, el programa calculará cuántos módulos de este tipo son necesarios para llegar a la potencia o energía indicada, en este caso 3 kW, sin tomar en cuenta el espacio que tenemos a disposición. Otra manera de empezar a trabajar es utilizando una planta CAD. Para importar un archivo DXF de WG es necesario hacer clic en la entidad correspondiente. Elegimos el plano desde el ordenador y luego seleccionamos el factor de escala. Al realizar estas operaciones podremos insertar nuestra planta y comenzar a trabajar. Realizamos los mismos procedimientos vistos anteriormente. Con la entidad superficie inclinada, delimitamos nuestro perímetro de interés. Añadimos una superficie y le damos una inclinación. Cerramos la superficie. Salimos del editor y modelamos lo que nos interesa. En este caso, con la entidad volumetría, hemos modelado la chimenea. Determinamos su altura en la vista 3D. Y así podremos visualizar la incidencia de las sombras que proyecta la chimenea sobre la superficie. Cabe destacar que Solarius PV no calcula automáticamente la pérdida de rendimiento debido a los obstáculos cercanos. Luego, procedemos a dimensionar la instalación. Seleccionamos la superficie de interés con la entidad campo fotovoltaico y abrimos el asistente de diseño. En el asistente de diseño, elegiremos el módulo a utilizar con ayuda de los filtros, como por ejemplo, realizando un filtro por potencia de módulo. Una vez individuado, finalizamos el asistente de diseño y podemos visualizar el resultado en el 3D. Como podemos ver, seleccionando los módulos, podremos visualizar las propiedades y características de los mismos en la caja de herramientas Propiedades. A partir de la planta CAD, también podremos recrear la edificación con el objeto Volumetría. Dibujamos una o las distintas volumetrías necesarias para recrear nuestro proyecto. Y lo visualizamos todo en la vista 3D. Como segundo paso, procedemos a la inserción de la superficie inclinada. Al abrir el editor, dibujamos la primera superficie. Posicionamos los puntos de pendencia. E indicamos una inclinación. De la misma manera, dibujamos las superficies restantes. Al salir del editor, podemos aplicar materiales en la vista 3D y proceder con el diseño. Como podemos ver, al aplicar el campo fotovoltaico y finalizar el diseño asistido, el programa toma en cuenta el obstáculo que hemos diseñado y posiciona los módulos alrededor del mismo.
Para diseñar a partir de una imagen de Google Maps, debemos seleccionar la entidad Imagen Raster. Al hacer clic, elegimos la imagen desde nuestro ordenador. Luego, al importar la imagen y seleccionarla, podremos utilizar los distintos comandos. Por ejemplo, podremos rotar la imagen raster, restableciendo rápidamente la horizontal y vertical de los elementos gráficos que la constituyen. Además, podremos escalar la imagen redimensionándola a partir de las medidas que conocemos. Y podremos siempre confirmar cada medida con la entidad medidor de la gráfica 2D. Después de esto, podremos empezar a trabajar. Con la entidad volumetría, creamos el volumen del edificio. Y decidimos contemporáneamente la altura del mismo en el 3D. Podemos utilizar herramientas como la línea guía paralela para tener una referencia en la vista 2D. Luego, insertamos la superficie inclinada y repetimos el proceso que hemos visto hasta ahora. Dentro del editor de la superficie, podremos copiar y pegar elementos para agilizar el proceso de diseño, sea desde el teclado con las funciones Ctrl+C y Ctrl+V, así como desde la barra multifunciones. Utilizamos también la manija para posicionar correctamente el elemento. Y una vez diseñadas las cubiertas, aplicamos los materiales si es necesario y procedemos al dimensionamiento de la instalación con la entidad campo fotovoltaico. Siguiendo siempre el primer y el segundo paso en el diseño asistido. Y al finalizar obtenemos los resultados. Con el programa podremos importar bloques 3D en formato SketchUp, Collada, Blender, 3D Studio Max, entre otros. Para importar un bloque 3D es necesario hacer clic en Importar desde archivo, en nuestra caja de herramientas propiedades a la derecha. Al seleccionar el bloque desde nuestro ordenador, lo podremos redimensionar. Una vez insertado, podremos reconocer las superficies con el elemento campo fotovoltaico. De esta manera, podremos aplicar tantos campos fotovoltaicos como necesitemos y determinar disposiciones diferentes para cada grupo de paneles si es necesario. Al realizar el segundo asistente de diseño, cambiamos los parámetros e interrogamos el archivo documento, donde están presentes los módulos que hemos utilizado hasta ahora. Una de las ventajas de trabajar con un software BIM es la interoperabilidad a través del formato IFC. Con el programa podremos importar archivos en formatos IFC realizados con cualquier software BIM. En la vista 3D podremos reconocer la superficie de nuestro interés con la entidad campo fotovoltaico y determinar el área de posa de los módulos de manera libre. Al hacer clic en la superficie, activamos nuestro asistente de diseño para seleccionar la orientación y el módulo a utilizar.
Finalizando el diseño asistido de los módulos, procederemos a conectar el inversor. Aplicamos la entidad generador fotovoltaico en la vista 3D y lo seleccionamos. Se activará el comando en la barra multifunciones para entrar en el asistente de diseño. El primer paso del asistente de diseño del inversor es elegir a qué campo fotovoltaico queremos conectar. Luego, el programa nos mostrará en el listado solo los inversores de la base de datos que sean compatibles con el módulo que hemos seleccionado. Aquí podremos aplicar igualmente los filtros para elegir el inversor correspondiente. Por último, el programa agrupa los módulos a las entradas del inversor realizando la configuración automática del proyecto. Al final, tendremos acceso a las comprobaciones eléctricas de compatibilidad entre inversor y los módulos fotovoltaicos. Al finalizar el diseño asistido, podremos visualizar qué módulos están conectados a nuestro inversor con la función Evidencia conectado. El siguiente paso sería la inserción de los cuadros de campo. Para ello tendremos que elegir la entidad cuadro general del menú e insertarla en nuestra vista 3D. Al seleccionarla, entramos en el asistente de diseño de los cuadros. En el primer paso, podremos configurar los datos generales, como el idioma, presencias de contador fotovoltaico, cargas de usuario y cuadros de campo. Comenzamos identificando la normativa de posa. En este caso contamos con la normativa internacional IEC para la posa en aire o bajo tierra. Podremos elegir o escribir una designación para los cables, decidir el tipo de colocación, temperatura del ambiente, entre otras cosas. El tercer paso consiste en configurar los cables en alterna con el mismo criterio anterior. Haciendo clic en siguiente, nos encontramos con el cuarto paso, en donde configuraremos las protecciones en continua. Aquí, el técnico podrá elegir en la base de datos del programa un dispositivo de protección en entrada y salida. Igualmente, podrá indicar la presencia de SPD para las descargas atmosféricas, diodos y fusibles. El siguiente y último paso corresponde a la configuración de las protecciones en alterna, con el mismo criterio anterior. Al finalizar el asistente de diseño, se abrirá una ventana con el desenglose de nuestro proyecto. La información que visualizamos se contextualiza al hacer clic en cada nodo de la instalación fotovoltaica. En esta ventana tenemos la oportunidad de inserir los metros de longitud que tendrán los cables, contando siempre con un diagnóstico que nos controlará los valores de resultados para evitar cometer errores. En este caso, hemos ingresado una longitud del cable muy grande para la sección del cableado, elevando el valor de la caída de tensión. Si hacemos clic en el botón de la calculadora, el programa calculará la sección necesaria para la longitud que hemos indicado. Además, podremos visualizar la información referente a los cables, protecciones y esquema unifilar individual de cada nodo. Una vez confirmados estos datos, podremos visualizar distintos detalles, como los datos generales, detalles de la entidad que seleccionemos, esquema unifilar general de toda la instalación, en donde podremos visualizar en detalle todos los componentes de la misma. Este esquema unifilar lo podremos exportar en formato CAD a nuestro ordenador también. Y además, podremos visualizar el resumen de los cables con información como designación, sección, longitud, corriente, ampacidad y caída de tensión, así como podremos evidenciar los elementos conectados. Una vez creado el modelo, podremos generar la información gráfica, como planos de plantas, secciones y alzados. Vamos al menú y seleccionamos el plano que deseamos generar, en este caso la planimetría. Para generarla, solo debemos hacer clic y se añade automáticamente en las carpetas de la izquierda. Podremos personalizar cada plano editando la gráfica, como por ejemplo activando o desactivando los colores, o de la misma manera el sombreado, en donde podemos determinar su intensidad en la barra y su dirección según un ángulo o una fecha y hora específica. De esta manera, procedemos con la creación de las distintas vistas, como secciones y alzados. Accedemos a cada plano para visualizar los detalles.
Personalizamos su visualización gráfica y añadimos planos de detalle. Por último, podremos añadir información como la escala gráfica. Editamos en cualquier momento qué parte de nuestro modelo queremos visualizar en la vista. Y una vez definido todos los planos, procedemos a añadir el plano ejecutivo general, en donde seleccionaremos el formato y la orientación de nuestra lámina, así como el rótulo que deseamos utilizar. Al hacer clic en aceptar, tendremos un plano en donde podremos ensamblar la información obtenida de manera sencilla, arrastrando y soltando los planos en la lámina. Como los planos están conectados al modelo, podremos cambiar aspectos como la escala o representación, y se actualizarán de manera automática en nuestro plano ejecutivo. Por último, podremos enriquecer nuestro plano añadiendo información en formato PDF. Podemos añadir también imágenes, textos y figuras. Una vez terminado el plano ejecutivo, lo podremos imprimir o exportar en los distintos formatos disponibles. El programa cuenta también con una librería de objetos BIM. Para insertar un bloque de la librería, simplemente debemos añadir un bloque 3D y hacer clic en los 3 puntos del campo Modelo de la barra de herramientas Propiedades. Podemos utilizar los bloques presentes en el programa como cuadros eléctricos, inversores y estructuras para fotovoltaicos, o también ingresar a la librería de objetos BIM online. Una vez insertado el bloque 3D de la librería, el programa reconoce las superficies del bloque. Con la entidad campo fotovoltaico podremos proceder con el diseño. Una vez terminado el dimensionamiento, se actualizarán automáticamente los planos individuales y ejecutivos. Una vez dimensionada la instalación fotovoltaica, podremos salir del editor con la opción Guardar y salir, arriba a la izquierda. De esta manera, volvemos a la interfaz inicial del software y podremos visualizar la información sobre nuestro proyecto, ya sea de manera resumida o puntual. En el nodo esquema eléctrico, tendremos la posibilidad de cambiar nuevamente la información sobre nuestros cables. Podremos interrogar y modificar la información sin tener que entrar nuevamente en el editor BIM. Visualizar las protecciones y también el esquema eléctrico unifilar individual. Y visualizar los resultados actualizados. En el análisis económico podremos realizar el presupuesto de realización de la instalación. Aquí podremos decidir entre un coste de obra en alzado, en donde podremos ingresar un precio estimativo, añadir costes extraordinarios y periódicos, y obtener el resumen de costos de manera tabular y gráfica. O también podemos decidir un coste de obra por kilowatt, indicando el precio por kilowatt producido por nuestro proyecto para estimar el presupuesto. Con el coste de obra en alzado, podremos obtener el presupuesto mediante Primus DCF,
un programa al interior de Solarius que organiza todos los componentes de la instalación con cantidades correspondientes al proyecto. Aquí, en el cuadro de precios, podremos determinar el valor monetario de cada partida que le permitirá al programa calcular automáticamente el total de coste de realización de la instalación. Dicho presupuesto podrá ser impreso o exportado en los distintos formatos disponibles. Al final, siempre obtendremos el resultado de costos sea en tablas que en gráficos. Al hacer clic en el nodo Consumo, podremos añadir los datos de consumo de distintas maneras, seleccionando los dispositivos desde el archivo, creando un nuevo dispositivo o creando un nuevo dispositivo de consumo con discriminación horaria. Si hacemos clic en la primera opción, podremos seleccionar un dispositivo de consumo desde el archivo programa, seleccionando el idioma y la categoría, y en donde podremos visualizar los detalles de consumo de cada dispositivo. Con la opción Copiar archivo usuario, podremos copiar el dispositivo seleccionado al archivo usuario para editarlo y cambiar, por ejemplo, el número de dispositivos, la potencia, los minutos de uso, entre otras cosas. La segunda opción nos permitirá crear un nuevo dispositivo desde cero. En donde podremos decidir el periodo de utilizo, mensual y diario. Y con la unidad de medida en kWh, determinamos el gasto horario del dispositivo, obteniendo el gasto diario y el gasto anual. Si cambiamos la unidad de medida a minutos, podremos insertar la potencia del dispositivo e indicarle al programa cuántos minutos el dispositivo está en uso en el transcurso del día. La unidad de medida en porcentaje nos permite tener un perfil de carga que se podrá editar manualmente, o elegir un perfil predeterminado desde el archivo. La tercera opción, en cambio, nos permite elegir una discriminación horaria. Al hacer clic en la opción, podremos elegir insertar los consumos de un periodo, de 2 periodos o de 3 periodos de discriminación horaria. Podremos elegir entre los periodos del archivo programa, en distintos idiomas, o crear nuestros propios periodos de discriminación fácilmente en el archivo usuario. Luego, podremos ingresar los datos de consumo por discriminación horaria, P1, P2 y P3. Y el programa los reparte entre las horas establecidas, obteniendo siempre el gasto anual. En el programa tenemos la posibilidad de utilizar perfiles de consumo predeterminados, ya sea utilizando los presentes en el archivo programa como creándolos desde el archivo usuario. Basta solo individuar el perfil de consumo y arrastrarlo y soltarlo en el nodo Consumo. De esta manera, obtenemos los datos de consumo horario de cada mes, así como el resumen anual. La cobertura de consumos en tablas y gráficos personalizables según nuestro estudio. En ámbito general, de consumo
y de producción. Así como de la misma manera el balance energético, siempre en tablas y gráficos exportables a nuestro ordenador. Podremos también utilizar los dispositivos como meses del año. Insertando un nuevo dispositivo de consumo factura, podremos ingresar los consumos con la discriminación horaria por cada mes del año. Obteniendo siempre los resultados de cobertura, consumos y balance energético. En el nodo Rentabilidad, evaluaremos si la instalación fotovoltaica es rentable o no. Principalmente, tenemos la barra de resumen, que nos especificará los totales de energía y consumo anual, tiempos de reembolso en años y factores económicos como el BAN y el TIR. Podremos indicar el precio de la tarifa general de exportación de energía de la red, así como la tarifa de compra de la energía según la discriminación horaria elegida, ya sea desde nuestro archivo Programa o creando una nueva en el archivo Usuario. Indicando el precio de la tarifa por periodo horario. Tendremos la oportunidad de insertar también nuevas posibles entradas económicas, por ejemplo para incentivos públicos o privados, como un premio a los 10 años por haber realizado la instalación fotovoltaica. O también podremos gestionar otros costes, como por ejemplo, si al primer año tenemos un impuesto que debemos pagar al Estado de 300 euros, por ejemplo, se colocaría en negativo. Por lo tanto, el primer año ya sabemos que tenemos un punto de partida negativo desde el punto de vista económico. Por otro lado, podremos insertar una tarifa de incentivo, que es un premio específico que da el Estado en una cantidad de años por producir energía renovable. Si en el país de proveniencia no existen dichos incentivos, pondríamos 0 en el valor de la tarifa y vemos cómo se actualizan los resultados. Por último, partiendo del coste de construcción de la instalación, podremos gestionar eventuales financiamientos y tener el control en cuanto a plazo, coste anual y coste total del mismo. Todos estos datos le sirven al programa para valorar la rentabilidad de la instalación y de esta manera obtendremos los resultados del resumen de manera tabular y gráfica en función de los años, así como la posibilidad de realizar gráficos personalizados dependiendo de los datos que queremos confrontar y estudiar. En el nodo Emisiones, podremos visualizar los datos relativos a los datos generales del proyecto, emisiones de gas evitadas en la atmósfera y la cantidad de toneladas de petróleo equivalentes salvadas durante 1 o 25 años. Para la elaboración de los informes de resultados, como los informes técnico y económico, es necesario dirigirnos a los nodos correspondientes. Aquí podremos decidir la fecha y el lugar de impresión, el idioma, los argumentos que queremos que aparezcan en nuestro informe, el estilo de impresión y el encabezado entre los que están disponibles en el programa. Al elaborar el informe, podremos visualizar la información de nuestro proyecto y realizar modificaciones al mismo. Luego, podremos exportarlo y guardarlo con sus distintos formatos. Utilizamos las herramientas del programa para buscar cualquier término de manera dinámica. De la misma manera, generamos el informe económico, repitiendo los pasos anteriores.
Otra posibilidad que nos da el programa es que podremos generar automáticamente otros documentos en la carpeta general del nodo formularios, desde el certificado de respeto del medio ambiente hasta el resumen técnico y económico de nuestra instalación. Al seleccionarlo, repetimos los pasos de elaboración del informe y exportamos al ordenador. Por otro lado, en el menú Archivo podremos personalizar encabezados y modelos, cargándolos en formato RTF o duplicando los existentes, llevándolos a la carpeta de personalizados en el idioma correspondiente. Aquí podremos editar el informe, eliminando o añadiendo textos y variables, que se compilarán de manera automática a la elaboración del mismo. Por último, al elaborar el informe en el nodo Formularios, visualizaremos los resultados. Para incorporar un sistema de almacenamiento o baterías, es necesario ir al nodo Instalación y seleccionar el sistema de almacenamiento correspondiente. Entre ellos podemos seleccionar el lado de producción monodireccional y bidireccional en corriente continua, lado de producción bidireccional en corriente alterna y lado postproducción bidireccional en corriente alterna. Al elegir una de las opciones, seleccionamos el sistema de almacenamiento utilizado. Por otro lado, para tener en cuenta el almacenamiento integrado al inversor, debemos seleccionar el sistema de almacenamiento en corriente continua mono o bidireccional. En este caso, seleccionamos lado producción bidireccional en corriente continua y vamos al nodo del inversor. Aquí decidiremos la presencia del sistema de almacenamiento y al hacer clic en diseñar, podremos decidir el tipo de sistema y abrir el asistente de diseño, en donde podremos determinar un criterio para seleccionar el acumulador o la batería deseada. Al confirmar, se actualizarán todos los resultados del proyecto, como el esquema eléctrico y la información de cobertura de consumo, que en este caso sería la energía acumulada en amarillo. Al seleccionar el sistema lado postproducción bidireccional en corriente alterna, podremos dimensionar directamente el sistema de almacenamiento con el mismo asistente de diseño. Verificando siempre la actualización de los resultados del proyecto. Por último, podremos integrar el sistema de almacenamiento del inversor que hemos utilizado entrando en el archivo documento y determinando la presencia de la batería.